Buenas noches, queridas hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Bueno, comenzamos a presentar esta nuestra quinta clase del curso Historia de las Reformas del siglo XVI en nombre de Escritura y Verdad.cl, impartida por un servidor, Andrés Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Demos gracias por su, su participación. Bueno, vamos. A ver, espero que la clase de hoy no me signifique terminar como Esteban, porque probablemente le voy a guardar la fiesta a varios, haciéndole honor al clima que tenemos hoy. Bueno, ahí van a entender por qué. En primer lugar, insisto, espero hayan leído con detención el documento breve, pero muy importante que este mismo servidor me dio el tiempo de traducir del inglés al castellano. Me costó muchísimo encontrar ese documento y la verdad que es muy aclaratorio para algunos aspectos que ya vamos a ver en la clase por qué. Bueno, eh, como siempre el Vaticano en toda su historia dándose, como se dice, disparos en los pies, o hachazos en los pies en aquella época. Y aquí comenzó lo que evidentemente podría parecer un negocio gigantesco, y de hecho en parte lo fue. Eh, Cometió uno de sus errores más, que ha tenido que pagar más caro en muchos aspectos. Me refiero a la llegada de las famosas indulgencias. Bien, algo habíamos ya hablado de que el megalómano papa, el cazador de cerdos, aunque tal vez él era uno, León X, eh, había dado la orden de construir la Basílica de San Pedro para que dejara de ser una simple catedral, no era más que eso. Eh, y así es entonces en donde, cuando se dio cuenta que era evidente que los fondos del Vaticano no iban a alcanzar, es más, yo creo que incluso tendríamos que hablar de, hacer una comparación, tal vez ni siquiera, si quisieran hacer hoy algo comparado a la catedral para convertirlo en la basílica, si hiciéramos una comparación de ese tipo de construcción hoy, hasta ahí yo creo que el mismo Vaticano hoy en día se quedaría un tanto corto si tuviera el mismo alcance geográfico que tenía el Vaticano en aquella época. Todavía recuerden en esa época, por ejemplo, las generosas donaciones del Imperio castellano, posteriormente español, en oro que eran sacados de acá de América, todavía no estaban llegando al Vaticano. Recuerden, esto fue en 1515. Por lo tanto, recién se estaban dando por enterados los españoles acá o castellanos de que había una tierra con mucho oro a la cual conquistar. Entonces, todo esto estaba ahí en veremos todavía. Pero bueno, entonces ahí es donde este hombre comienza a dar la orden para que en 1515 se inicia la venta de indulgencias por todo Sajonia. Ok, algo que podría parecer simplemente un papelito, que por cierto la palabra indulgencia no tiene ese significado tan malo que nosotros le solemos asociar. Indulgencia significa permiso, autorización simplemente, qué sé yo, pues varios de ustedes hoy en día escribieron en el chat que no iban a poder participar en la clase. Probablemente si esto lo hubieran escrito en aquella época, habrían dicho solicito, profesor, su indulgencia para no estar presente en la clase por motivos tales o cuales. O sea, era simplemente una autorización, nada más. Pero, ¿cuál era el problema gigantesco de esta autorización? Bueno, aquí algo vamos a ver de eso. O sea, y por cierto, eso vale aclararlo, no cabe duda de quienes compraban las indulgencias, no así los que la vendían, lo hacían con sincera devoción. O sea, esta era gente que ignorantemente, pero recordemos, la ignorancia no es un justificativo para el error. Entonces la gente basada en su ignorancia, en la cual, claro, era el mismo Vaticano el que los mantenía en aquella ignorancia, bueno, era fácil caer en el error, ¿no? O sea, después de todo no tenían con qué contrapesar. ¿Dónde está lo correcto y lo incorrecto? ¿Qué medida de comparación tengo? No había ninguna. ¿Por qué? Porque la medida de todas las cosas buenas o malas era única y exclusivamente el Vaticano.
Ni siquiera las confesiones de fe, o mejor dicho, ni siquiera el catecismo del Vaticano. ¿Por qué? Porque la gente si no sabía leer, poco o nada lo conocía, o en la mayoría de los casos, salvo un porcentaje minúsculo, el catecismo solamente circulaba en latín. Por lo tanto, era imposible que alguien que no supiera latín, por lo tanto, alguien que no fuera parte del clero, tuviera conocimiento de lo que decía el catecismo. O sea, con toda seguridad el catecismo tampoco avala la venta de indulgencias. Pero bueno, entonces, insisto, lamentablemente este fue otro de los motivos por los cuales la gente pudo ser tan fácilmente engañada. Y no es casualidad que esto haya sucedido en Sajonia o en Sachsen. O sea, de hecho, háganse la pregunta o analicen lo siguiente. Ya les he comentado en clases anteriores que la Alemania de Lutero era un país en general, en gruesas líneas, pobre. No, no, es cierto, habían príncipes como en todos lados, pero esa riqueza no estaba, comillas, distribuida por todo el reino, no, era un puñado de familias que eran dueños de las tierras, que eran básicamente dueños de todo. En realidad, la única manera de movilidad social que había era el sacerdocio católico. Insisto, y eso por cierto, recuérdenlo, hasta en la España católica, hasta muy entrado el siglo XX, posterior a la Guerra Civil Española, la única manera concreta, certera, de obtener movilidad social era ingresando al sacerdocio. Nada más. Insisto, y estamos hablando de la España católica del siglo XX. O sea, no es algo tan sorprendente después de todo. Y es más, incluso tal vez si pensamos en nuestros abuelos, en la época de ellos también. No, era muy difícil cambiar de clase social en Latinoamérica. Y eso, ¿por qué no? Después de todo, era un mundo totalmente católico, entonces malamente un católico podría atribuirse a que eso ellos no tenían ninguna responsabilidad en eso, mucho menos teniendo en cuenta la nula ética laboral que tiene la Iglesia Católica Romana. Pero, insisto, piensen, ¿por qué entonces las indulgencias se vendían en el país más pobre de toda la Europa católica y no y en vez de venderlas en Wittenberg, en Eisleben, etcétera, en los pueblos, en Erfurt, qué sé yo, no se vendían en París, país católico, no se vendían en la opulenta Londres, país católico, no se vendían ni siquiera en España? Nunca se han hecho ese análisis, esa pregunta. ¿Por qué creen que se enviaron expresamente con este loco de patio, como les mencioné en la clase anterior, Johannes Tetzel? Un loco y un loco malo, por cierto. O sea, yo creo que si a él lo podríamos, guardando la historicidad, podríamos hasta básicamente compararlo al estilo de Heinrich Himmler en el siglo XX. O sea, después de todo, piensen en las frases desquiciadas que era capaz de decir, que él con su famosa indulgencia podía perdonar los pecados de alguien que hubiese violado a la misma Virgen María. O sea, quiero creer que ningún católico en un minúsculo sano juicio sería capaz de repetir una estupidez como esa. Pero imagínense la calaña de persona de la que estamos hablando. Por eso digo, no es una exageración, un loco y un loco malo. Pero insisto, ¿por qué Tetzel fue enviado a Sajonia y no fue enviado un delegado papal, insisto, a París, a Madrid, a Barcelona, Bilbao o Londres o en aquella época todavía Holanda? Nuestro hermano Mar nos dice la tremenda ignorancia de los alemanes. Y bueno, en efecto, esa es básicamente la respuesta. Eran, en efecto, gente más ignorante. La gente más ignorante, en un sentido académico, es por supuesto la más fácil de engatusar. Aquí podría, no sé, yo he escuchado muchos comentarios de halago de parte de ustedes hacia mí, pero qué sé yo, puede que sean verdad, puede que no. Pero puede que entre un profesor de física y me diga todo lo contrario a la física, y yo tal vez voy a estar de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque de física, de matemáticas no sé nada, literalmente. Entonces, la diferencia es que en esa época no solamente ese era el punto, sino que usted no tenía no solamente no sabía, sino que usted simplemente no tenía el derecho a saber, que era peor aún. Por lo tanto, entonces esta gente, al ser menos educada,
o al no conocer las otras alternativas, simple y sencillamente se iba a sentir en la necesidad de hacer lo que el cura de turno les decía. O sea, ¿qué es la jugarreta que ha hecho el Vaticano en toda su historia? Jugar la carta de la autoridad. Esto se hace ¿por qué? Porque el magisterio, porque el Papa, porque el Vaticano lo dicen. No porque haya una razón lógica para ello. O sea, todos los dogmas más bizarros del Vaticano están basados en eso. La Inmaculada Concepción, la Asunción de María, eh, María Simple Virgen, etcétera. Todos esos, los que más nos separan al mundo protestante y evangélico del mundo católico. Insisto, ninguno de esos dogmas tiene un sustento, o la infalibilidad papal, por cierto, ni hablar. O sea, el hombre que, por cierto, que emitió la bula o el documento para declarar o el papa, el primer papa, perdón, que recibió la infalibilidad papal fue el papa que literalmente perdió los estados pontificios. O sea, cuando el Vaticano, después de ser un reino gigante, se convirtió en una simple ciudad. Y 10 años después le estaban besando los pies ¿a quién? A Benito Mussolini. Mire qué infalible, ¿no? Pero todo eso basado en qué? En la autoridad, en el tradicional porque yo lo digo. Por lo tanto, si se les aparecía un desquiciado como Tetzel vendiendo las indulgencias, ok, bueno, es que mi sacerdote Tetzel lo dice. Y el sacerdote Tetzel lo dice en nombre de su santidad el Papa. Y por lo tanto, la gente que ahí era muy fácil de engañar, pero insisto, ese nivel de ignorancia no existía en estas otras ciudades o países más adinerados, que algo más de educación tenían. Bueno. Y ahí la pregunta, ¿son las indulgencias tan horribles como parecen? Porque a veces, incluso lo he escuchado de protestantes o evangélicos, que tal vez no se le pasó en la mano a Lutero en su queja, o sea, sin decir que estaban correctas, pero algunas personas han dicho, ¿no debería haberse iniciado la reforma por otros motivos? Puede ser, la verdad no lo sabemos, pero no son tan horribles, son peores, literalmente. Piensen en las consecuencias cristianas que significa decir que las indulgencias algún grado de rectitud tenían. Imagínense, la indulgencia se vendía para perdonar el pecado, o más bien dicho, para pagar por el perdón del pecado. Piensen solamente en ese punto, en lo aberrante que resulta ser ese concepto, al menos para una persona cristiana. O incluso pongámonos en la mente de algún ateo y decir, mire estos cristianos que tienen a un tal Cristo que dijo que pagó el precio de los pecados en el mundo, y resulta que después tenemos a sus supuestos seguidores vendiendo ese pecado, ese perdón. Insisto, es una, un verdadero desquicio. La verdad que no se me ocurre eh, otro concepto. Ok. Y también, y más aún, algo que está unido para nosotros intrínsecamente con el perdón del pecado es el arrepentimiento. El ejemplo más famoso, el ladrón bueno en la cruz. ¿Por qué fue perdonado por Cristo? Porque hubo en él arrepentimiento. En cambio, si usted simplemente, la única, comillas, acción que lleva a cabo para obtener el perdón del pecado, no es ni siquiera ir a la confesión. O sea, piensen en el grado de desquicio incluso para un católico. Algo fundamental para que un católico reciba el perdón del pecado, ¿qué cosa es? Uno de sus sacramentos, de hecho. O sea, ellos incluso con las indulgencias están insultando su propio sacramento. ¿Cuál sacramento? La Penitencia. Confesión. primero con penitencia y después confesión. Pero también pastor le llama sacramento de la reconciliación. O bueno, pero ambos los tira por tierra. Ese es el punto. O sea, la penitencia,
O sea, porque después, pero tanto la reconciliación, o sea, tal vez lo único que podríamos ser generosos en el vocabulario es decir, ok, la indulgencia permitía la reconciliación, pero ¿a costa de qué? A costa de dejar de lado el arrepentimiento y el sacramento de la confesión. O sea, en el fondo le quitaban la mitad del trabajo a los sacerdotes, curiosamente. Pero imagínense, o sea, no requieren arrepentimiento. Por lo tanto, tampoco requieren la metanoia, la transformación, el dejar de lado el pecado. Total, me vuelvo a arrepentir, entre comillas, pagando otra indulgencia en un mes más. O el sacerdote de turno, qué sé yo, iba al prostíbulo que tenía más cerca en Leipzig, compraba su propia indulgencia y total podía volver al prostíbulo la semana siguiente, en que topamos, como decimos acá en Chile. ¿Cuál es el problema? Insisto, o sea, no es algo tan, digamos, minúsculo como puede pasar simplemente que Lutero le faltaron las cervezas del sábado en la noche y apareció, eh, digamos, de mal genio el domingo para comenzar a hablar en contra de las indulgencias. Insisto, las consecuencias para la vida espiritual del creyente son gigantescas, horribles. Bueno, así continúa. Entonces, piense, continuando con qué consecuencias doctrinales traen. Por ejemplo, fortalecen la idea del pecado venial versus el pecado mortal. O sea, claro, como dice nuestro hermano Omar, literalmente se traficaba con la fe. Eh, Precisamente eso es algo que tiene que ver con lo que mencioné hace unos minutos respecto de la inmoralidad, del concepto no moral que tiene el Vaticano respecto del trabajo, del trabajo como un castigo de Dios, versus que para nosotros es una bendición de Dios, es un don de Dios. ¿Por qué? Porque después de todo, si puedo arrepentirme de unos pecados más que de otros, nuevamente, entonces, ¿de qué manera me voy a arrepentir? ¿En qué cosa de qué manera voy a evitar el pecado? O mejor dicho, ¿cuál pecado voy a evitar? ¿El venial, el mortal? ¿O da igual? En la práctica finalmente da igual, porque aquí usted puede pagar por el perdón de cualquiera. Entonces, y eso de hecho, insisto, esa diferenciación que lamentablemente el Vaticano hace respecto del pecado venial versus el mortal, es lo que los lleva a la inmoralidad que los caracteriza tanto. O sea, ¿cuál es la única diferencia? O sea, piensen, el único pecado que teóricamente un sacerdote común y corriente no puede perdonar es el asesinato. No sé si lo sabían. Pero, ok, algunos dirán, ok, pero lo puede perdonar solamente el Papa. Sí, solamente el Papa. Pero ya el solo hecho de que haya una persona que esté, comillas, capacitada para perdonar ante Dios un pecado, ya de por sí es aberrante, ya sea robarse el destacador amarillo con el que estoy subrayando el libro que estoy leyendo sobre Calvino, o un asesinato, ¿qué importa? Pero ahí está la frase clave para usted y para mí, ¿qué importa? Claro que importa, para usted y para mí, claro que importa. Porque si yo no voy a tener escrúpulos en robar este destacador, entonces eh, entonces, ¿por qué? O sea, si voy a ser capaz de controlarme para robar algo minúsculo, entonces, ¿por qué no iba a ser capaz de controlarme para cometer un asesinato? Por eso el cristiano protestante, en cualquiera de sus expresiones, apunta primero al sentimiento, al corazón de la persona, no al acto. ¿Por qué? Porque es después de todo el pensamiento lo que me lleva a la acción. En cambio, el pecado venial, el pecado mortal y la confesión tiene que ver única y exclusivamente con el pecado ya cometido. No le interesa la manera en cómo evitarlo, y ni hablar con las indulgencias tampoco. Hermano Omar, por favor, ¿qué Sí, nos quiere comentar? comentar solamente que no todo pecado implica un acto delictivo, pero todo delito es un pecado a su vez. Entonces,
robar no solamente es un pecado contra Dios y contra el prójimo, sino también implica la infracción de una ley y tiene entonces consecuencias a nivel penal. Y lo otro es que efectivamente las indulgencias se convirtieron en una licencia para pecar. O sea, si tengo dinero para eh, pagar para la remisión de mis pecados, entonces puedo darme el lujo de pecar y simplemente acudo o compro las indulgencias para recibir el perdón. Mm. Y por cierto, ya que nuestros amigos del Vaticano han cambiado tanto, señalar que, y son ahora una iglesia distinta, ¿no? Ya no matan gente, pero las actas que permitieron que León X autorizara la venta de indulgencias todavía están vigentes, no han sido anuladas. O sea, no hay nada que impida en rigor que un sacerdote reciba la autorización de su obispo pertinente para que comience a vender indulgencias. Aunque sin ir tan lejos, que es una manda, sino una manera un poco más pueblerina de tener una indulgencia. No es muy distinto. Pero bueno, y el otro punto también respecto de esto es que provienen de alguien que no tiene autoridad para determinar qué es o no un pecado. ¿Quién le dijo al León Décimo y a su séquito lo que es un pecado o no? O sea, es cierto, nosotros tenemos claro qué es lo que está en contra de la voluntad de Dios, pero eso evidentemente le importaba poco o nada lo que dije, no sé, uno pensaría, qué sé yo, que andaban con una lista de los 10 mandamientos y que dependiendo de qué mandamiento alguna persona había infringido, eh, entonces ahí había que pagar más o menos por una indulgencia. No, como esto era simplemente una cuestión de obtener dinero, nada más, lo que interesaba era la moneda en el tarro, nada más. No interesaba realmente la magnitud del pecado o si es que esto sacaba gente del purgatorio, digamos, esa bizarra invención del Vaticano, eh, etcétera. Entonces, o sea, más encima vienen de un hombre. El perdón, ahí está la diferencia entre nosotros, pues, con esta gente. Nosotros para el perdón de los pecados tenemos a alguien llamado Cristo. Ellos tienen para eso ¿a quién? A un papa. Compare usted. Bueno, también, al igual que la misa, hacen innecesaria la expiación de Cristo. Después de todo, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué dijo consumado es? Si ahora yo, en este caso, digamos 1500 años después, suponiendo que Cristo fue católico romano, eh, entonces, ¿para qué hizo Cristo todo eso si ahora, total, el supuesto sucesor de Pedro puede, a cambio de un par de monedas, perdonar mis pecados? ¿Para qué Cristo fue a la cruz entonces? Sí, o sea, y para colmo, la misa incluso la hacen innecesaria. O sea, curiosamente están infringiendo otro de sus sacramentos. Me refiero al sacramento de la misa, de la Eucaristía. Recuerden, la misa, ¿qué cosa es? El continuo sacrificio sin la sangre del Calvario. ¿Para qué? Para obtener el perdón de los pecados. O sea, recuerden, cada vez que un sacerdote consagra la misa, la hostia en particular, está sacrificando nuevamente a Cristo. Entonces, ¿para qué Cristo, o sea, para qué entonces necesito que el sacerdote me consagre la hostia? Si es que, total, voy a poder pagar con una indulgencia y así me evito ir a misa el domingo. Y más encima tener que escuchar hablando un cura en latín. Entonces, imagínense, curiosamente hasta estaban insultando a su propia misa, esta gente. Y también dejaron un legado en la Iglesia Católica Apostólica Romana que permanece hasta el día de hoy. O sea, creo que, o sea, no creo, evidentemente el Vaticano nunca ha aprendido sus lecciones de cuáles han sido sus grandes errores. O sea, la palabra autocrítica tal vez, digamos, en el diccionario vaticano probablemente ni siquiera exista, porque mientras que luteranos, presbiterianos o calvinistas, etcétera, de la iglesia que usted, algún grado de autocrítica de algún hecho, error que hayamos cometido en nuestra historia existe.
pero en el Vaticano no. ¿Por qué? Porque un papa infalible hoy, por ejemplo, Francisquito, nuestro papa multicolor, dijera, no, es que se equivocaron y estuvo mal la venta de indulgencias, está desautorizando a su antecesor propio. Entonces, ¿dónde queda la línea de sucesión apostólica? Entonces, dejaron, en otras palabras, un manto de inmoralidad. O sea, ya el solo hecho de ser capaces de, de que se les, o sea, es más, o sea, piensen en lo siguiente, ¿a alguno de ustedes se les habría ocurrido remotamente una idea tan descabellada como vender el perdón de los pecados? O sea, me cuesta imaginar qué pasó por la mente de la... Evidentemente León X no tuvo la idea. No, eso no. Alguien con el intelecto de León X tengan por seguro que no. Pero la falta de criterio, no sé, de tino, por decirlo menos, para hacer algo tan bajo. Y más encima hacérselo a su gente más pobre. Como le digo, no es que hayan ido a cobrar las indulgencias ni siquiera a los reyes de Sajonia, sino a la gente, que en muchos casos dejaba de comer, o trabajaba exclusivamente ¿para qué? Para poder salvar al abuelo, al bisabuelo del purgatorio. Hermano Pablo, dígame. Oiga, acaba de decir algo que nunca había pensado. ¿Quién inventó las indulgencias? Como usted bien dice, no creo que haya sido el esquizofrénico de León X. ¿De dónde nace esa idea tan maquiavélica? Hasta donde mi conocimiento llega, no se sabe. Simplemente se sabe que existió el decreto papal. O sea, el concepto de indulgencia existía, insisto, sino el documento, o sea, el concepto no, o sea, pero esta indulgencia, la que perdonaba el perdón de los pecados a partir de 1515, qué curioso que antes no, o sea, es algo muy extraño, o sea, el Vaticano tuvo que cofinanciar las cruzadas y no hicieron algo tan descabellado como esto. Eh, pero, insisto, hasta donde mi conocimiento llega, no se tiene noticia de si la idea surgió de algún consejero cercano, como dice nuestro hermano Cortés, como, insisto, que es lo más probable. O sea, estamos hablando, como lo decía, más allá de que haya tenido esquizofrenia, que de hecho la tenía, Sí, pero claramente no era una mente muy lúcida la de León X, insisto. Recordemos, él llegó básicamente, como buena parte de los papas hasta el 1800, llegaron con su cargo comprado, más aún siendo él de la familia Medici. Entonces, el nepotismo ahí, digamos, era una cuestión a pedir de boca, pero insisto, ¿cómo surgió la idea, para serle franco? Cuesta imaginarse ese nivel de maldad. sí. No, es tal vez como que nos preguntáramos hoy en día en qué momento a alguien se le ocurrió comenzar a asesinar judíos en masa en la Alemania nazi. En rigor no se sabe quién fue la persona exacta que dijo, ok, vamos a exterminarlos, aniquilarlos. No, se sabe qué sucedió, pero ¿qué pasó entre medio? Insisto, nuevamente, claramente Hitler no fue. No era alguien tan intelectual como para imaginarse, probablemente eso no estuvo ni siquiera en los mejores de sus planes. ¿Cómo surgió eso? Insisto, no se sabe, imposible saberlo. En este caso, peor aún, estamos hablando hace 500 años. Y una pregunta que la dejo ahí nomás rebotando, como se dice. ¿Existen las indulgencias en el mundo evangélico moderno? Yo creo que me atrevería a decir que lamentablemente sí. Y tal Sí, vez, Sí, pero con peor responsabilidad. ¿Por qué? Como lo he comentado en otras clases, la gente del siglo XVI, más aún en Sajonia, podía apelar a la ignorancia y decir, sacerdote, pastor, como quiera, yo no sabía. En cambio, hoy en día nuestro amigo evangélico, el que sea, y bien sabemos los que caen en esto, eh, no pueden apelar a la ignorancia. Hoy en día en Latinoamérica, el protestante, el evangélico, el católico incluso, que no sabe, es simplemente porque no quiere saber. O sea, ustedes son un ejemplo de eso. Algo querían aprender y acá tienen a un servidor. ¿Cuántos Andrés San Martín similares hay también? O sea, es cosa de googlear un poco y ahí tenemos, pero insisto, ¿cuánta gente? Entonces, hoy en día, no podemos decir es que la gente no sabe. No, la gente hoy no quiere saber, que es algo muy distinto.
Hermano Ovidio, creo que usted había levantado la palabra, la mano Sí, primero. pastor, buenas noches nuevamente. Y la verdad que, como usted dice, las indulgencias en el Evangelio se han venido dando, pero de una forma disfrazada, ¿verdad? Tal vez no con ese nombre, pero sí cuando le venden a a los cristianos, a los hermanos, se les venden las falsas enseñanzas del Evangelio, como el de la prosperidad, la siembra y un montón de cosas que le hacen hacer creer a la gente que Dios les va a conceder lo que ellos piden de acuerdo a lo que siembren, ¿verdad? Entonces, de una forma indirecta, se hace negocio a través de ese tipo de falsas enseñanzas y falsas expectativas. Bien, yo diría que la expresión más clara y concreta de una indulgencia en versión evangélica moderna es la doctrina de la prosperidad. Sí o sí. O sea, Prosperidad, esa yo correcto. creo que por Sí. excelencia Ujú, la mejor indulgencia que tenemos en el mundo protestante. ujú. Que también es una versión retocada en versión evangélica de las mandas católicas que tanto criticamos. Hermano Omar, dígame. Sí, justamente estaba pensando en la teología de la prosperidad, en la falsa teología de la prosperidad, pero aún así, mi querido pastor, sigo creyendo que era más aberrante las indulgencias católicas, papistas del siglo XVI, porque primero, porque estos literalmente vendían el perdón de los pecados. En tanto que hasta donde yo entiendo, la teología de la prosperidad juega más con el tema de milagros, de dones, cuestiones carismáticas. Uno. Segundo, usted decía algo importante. Hoy no se puede alegar ignorancia, más que una ignorancia voluntaria. En cambio, en los tiempos de Texel, el pueblo alemán al ser verdaderamente ignorante, ignorante muy a su expensa, ellos no, ellos eran víctimas de este tráfico y por lo tanto aumenta la gravedad de la maldad por parte de Roma, mientras que el evangélico que cae en la teología de la prosperidad no tiene excusa. Entonces, se vuelve él mismo partícipe y o copartícipe y corresponsable porque debiendo saber esto, termina concediendo, mientras que los alemanes, los campesinos alemanes que compraban la indulgencia en realidad lo hacían de buena fide. Entonces considero que siempre era peor las indulgencias papistas. Ujú. O sea, en su intención, creo que sí, pero en la manera de evitarlas, creo que mayor diferencia no hay, porque, insisto, el protestante, el evangélico, el latinoamericano católico, incluso, quien quiera, insisto, hoy tiene manera de saber lo que es correcto y lo que no. En cambio, como usted mismo, entonces, por lo tanto, un, comillas, predicador inescrupuloso en el siglo XX, ni hablar XXI, eh, sabe bastante bien el juego al que está jugando. Pero insisto, ya eso es un análisis mucho más detallado. Pero bueno, entonces en este contexto es que, bueno, como dice la misma Biblia, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y llegan las 95 tesis, las cuales, a ver, puede que hayan llegado las tesis y la reforma de otra manera. Es cierto, o sea, pero es como que nos dijeran, y bueno, habría llegado la energía atómica si es que no hubiera habido que inventarla para tirársela a los japoneses. Puede ser, qué sé yo. Pero en el universo que existe, en el mundo que conocemos, las 95 tesis y por ende toda la reforma fueron fruto de la queja de Lutero respecto de las tesis. Entonces, insisto, ¿podría haber Lutero u otra persona alegado, haberse quejado por otro motivo? Sí, perfectamente. ¿Pudo haber sido igualmente exitoso o más aún? Probablemente, pero insisto, nos tenemos que abocar a la realidad existente, no a lo que tal vez pudo pasar. Insisto, elucubrar, eso dejémoselo digamos, al autor, a Don A Brown, los molinistas, claro, sí, o a Don Brown con este libro, ¿cómo se llama? El Código Da Vinci o cosas similares. Pero aquí la historia concreta es que Lutero se vio enfrentado a esta realidad,
llamada Venta de Indulgencias y escribió ese documento llamado 95 Tesis. Para empezar, hay que recordar que el Lutero que escribió esas 95 tesis era un Lutero devoto católico, que no tenía aún ni siquiera la más mínima intención ni vislumbre, como quiera llamarlo, de dejar el catolicismo. O sea, no era una posibilidad para Lutero, y es más, yo creo que no lo era para nadie. Precisamente por eso son un llamado al diálogo, no a la rebelión. Por ahí hablando de ignorantes, este cura argentino, ¿cómo se llama el amigo de Alarcón? Ravasi, él dice que la reforma de Lutero fue una rebelión, una revolución, una rebelión. Pues bueno, fue tan revolucionaria que le escribe una carta al Papa explicando sus documentos. No sé, es una contradicción, por decirlo menos. Es más, si mal no recuerdo, 24 de las 95 tesis, el número puede que me equivoque, por cierto, unas más, unas menos, pero menos de 20 no son. Lutero deja claro su ingenua lealtad al Papa. Pero recuerden, ¿basándose en qué? En que supuestamente el pobrecito León X, allá mientras cazaba cerdos desnudo a las afueras del Vaticano, no tenía idea de lo que estaba sucediendo en Sajonia. Insisto, en eso, en buena medida el contenido de las 95 tesis está plasmado basado en eso, en que no sabía lo que estaba sucediendo, en que creía, perdón, que el Papa no sabía lo que estaba sucediendo en Sajonia. Por lo tanto, insisto, ahí había todavía en la intención de las tesis una muestra de lealtad al Vaticano. Ahí, por favor, miren muy atentamente toda la imagen, no solamente la, el dibujo propiamente tal, que creo que es del siglo XIX ese dibujo, por cierto. Luego, miren, este es un sello postal de Hungría del año 2017, también con Lutero clavando las 95 tesis en la Schlosskirche en Wittenberg. A ver, en ambas imágenes, o mejor dicho, en ambas diapositivas, hay algo en común. ¿Se dieron cuenta de qué cosa es? Dije diapositivas, no dibujos. Sí. Lo que ven ahí, pues, El Lutero descalzo, ¿no? no. No sé si se ve el mouse ahí. Profe, Dígame. no tiene la fecha. Sí se ve el mouse, Ah, ok, no sé. interrogante. Sí, el La mouse se ve, inter... pero no tiene las dos cosas que usted dice, tanto en una como en la otra, es que no tiene la fecha. No, eso es irrelevante. No. El Ay, signo de interrogación. perdí $1.000.000. A ver, tengan algunas otras consideraciones sobre las 95 tesis. Se fueron escritas, recordemos, en alemán, no en latín. Se tradujeron al alemán sin el consentimiento ni el conocimiento o autorización de Lutero. De hecho, la polémica o sea, ese efecto bola de nieve que se llevó a cabo con las 95 tesis no fue inmediato, no fue que, qué sé yo, en noviembre ya la pelea estaba armada, no. Por lo menos pasó hasta marzo del 2000, perdón, del 1518, por lo menos. Lo cual, insisto, de acuerdo a cómo era el orden de cosas en aquella época, era bastante tiempo. Pastor, Eh, sí, si me pero, permite hacerle una pregunta. dígame. No sé si pudiera comentar algo sobre, me parece que Lutero antes redactó 97 tesis a los escolásticos. No sé si esto tenga alguna relevancia o no. Es que ese es otro documento muy distinto, no es que haya estado vinculado con este, no, es otro texto nada más, no,
pero dedicado a los profesores o sacerdotes escolásticos. Y aquí es donde llega la parte en donde, cuando hablo de este tema, les suelo licuar la fiesta a muchos evangélicos principalmente. Espero, por eso decía, no terminar como Esteban al final de esta clase. Y es que no hay prueba alguna de que hayan sido publicadas el 31 de octubre de 1517 en la iglesia del castillo de Wittenberg. Por eso, lo que les señalaba, esa imagen, esta otra, no tienen ningún asidero de realidad. No hay absolutamente la más mínima prueba histórica o historiográfica, documental mucho menos, de que Lutero haya escrito o publicado, mejor dicho, las 95 tesis, el famoso 31 de octubre de 1517. Ahí el famoso martillazo. O como lo menciono más adelante, el martillazo que nunca fue. No la hay. Por ahí existe el rumor de que Melanchthon, la originalmente mano derecha de Lutero, en alguna carta menciona el 31 de octubre como la fecha en que Lutero publicó sus 95 tesis. Por lo tanto, pero insisto, más allá es solamente eso, el rumor. Nadie me ha dicho es que esta es la carta, esta es la foto, la transcripción de la carta de Melanchthon. No, se dice que Lutero en alguna carta mencionó, eh, o sea, perdón, que Melanchthon mencionó alguna vez el famoso 31 de octubre. No, eso insisto, y por motivos que, insisto, no quiero que queden así tan en el aire, por cierto. Para empezar, Lutero jamás habló de ellas al respecto, nunca más. Segundo, el documento nunca estuvo fechado el 31 de octubre. No, cosa que en aquella época, o sea, ya hoy en día en un documento académico, como eran las 95 tesis, sería imperdonable. Hermano Pablo, dígame. Entonces no estaba tan equivocado que no tenían fecha. No tienen Ah, fecha eso. porque no. A Claro, eso sí. me gané el Ah, ya. millón de dólares, pues. Ok, ya. No entendí ese punto. Ok. Bueno, Lutero, insisto, jamás él volvió a hablar de las 95 tesis. Ni siquiera en un documento muy decidor, o más que documento, una recopilación de documentos llamado las charlas de sobremesa, que lamentablemente recién fueron parcialmente traducidas al castellano por Editorial Trota. Por ahí, pero cuestan creo que 90.000 pesos chilenos. Así que el dólar creo que está a 920 pesos. Así que por ahora está en un valor incomparable. Eh, por ahí circulan algunas charlas de sobremesa en internet, pero no están todas las que fueron traducidas ahora. Pero, ¿por qué son muy valiosas esas charlas de sobremesa para comprender mejor el pensamiento de Lutero? Porque precisamente son eso, son la transcripción de conversaciones, de charlas. No son, digamos, documentos académicos, ni nada parecido, ni sermones. Por lo tanto, en una charla, una persona suele ser mucho más espontánea, más sencilla en sus ideas, más abierto en lo que comenta. Pero y por lo mismo, lo lógico es que si uno está conversando respecto de hechos sustanciosos de la vida de alguien, ¿cómo no va a mencionar algo tan supuestamente importante como fue las famosas 95 tesis? Insisto, eso demuestra que uno, Lutero, a las tesis en sí mismas poco o nada de importancia le dio. Insisto, nunca, él no las tradujo al alemán, las escribió en latín. Por lo tanto, eso, como lo dice en el tercer punto ahí, deja claro que su alcance esperaba ser netamente académico. O sea, después leeremos una o dos diapositivas más el encabezado de las tesis, que ese sí, por cierto, es muy precioso, pero no es, insisto, un llamado a la rebelión. Sí, más anecdótica por sobre todo.
No hay, digamos, nada particularmente revolucionario, como, por qué no decirlo que en esas palabras, en las 95 tesis. Por eso, para los que no las conocen, resulta a veces desilusionante que los luteranos no las tengamos como parte de nuestras confesiones de fe, porque no lo son, en efecto. O sea, no tienen ni un atisbo de serlo. Hermano Ovidio, dígame. Sí, una pregunta, pastor. Entonces, ¿qué efecto tuvo esa enseñanza que se nos dio en algún momento con relación a los cambios que tuvo que hacer la iglesia? Porque al final ellos terminaron reconociendo que Lutero tenía razón y ahí surgen el grupo de nuevas congregaciones que surgieron, como los bautistas, pentecostales, luteranos y todo lo que podamos reconocer. Entonces, ¿de dónde vienen todos esos cambios? Si no fue por las 95 tesis de Lutero. Eh, A ver, si queremos, si nos quedamos por ahora en Lutero, porque Calvino lo trataremos a ese tema en unas par de clases más, vinieron de otros documentos, que por cierto los veremos en la próxima clase, si mal no recuerdo, que se llaman los escritos de reforma, que son tres: la cautividad babilónica de la Iglesia, a la nobleza cristiana de la nación alemana y el fabuloso documento, una carta verdaderamente pastoral muy preciosa escrita por Lutero y lamentablemente muy poco recordada, que se llama La Libertad Cristiana. Realmente es un documento preciosísimo de vida espiritual. En esos tres documentos son los que le significaron la excomunión a Lutero, no las 95 tesis. O sea, la famosa escena de Lutero enfrentándose al emperador ahí y los delegados papales en la Dieta de Worms el 18 de abril de 1521, con Lutero diciendo la famosa frase: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Las Ujú. 95 tesis eran un documento más entre otros. A lo que Lutero le estaban pidiendo que se retractara era de todos sus documentos. Incluso eso, o sea, eso demuestra que incluso para el mismo Vaticano, al menos en aquel momento, las 95 tesis carecían de importancia. Bueno, a ver, los escritos de reforma, hermano Omar, sí, fueron escritos en 1520. No, la Dieta de Worms fue el 18 de abril de 1521. Y el Lutero fue formalmente excomulgado el 4 de enero de 1521. Bueno. Entonces, ¿por qué no el 31 de octubre? Por cierto, estoy aquí quedándome simplemente en el tema de por qué no acepto. Soy de la escuela que no acepta el 31 de octubre como la fecha en que Lutero supuestamente publicó estas tesis. O sea, he escuchado una cantidad de historias, incluyendo de un querido amigo nuestro hermano Pablo, Juan Berli, que, o sea, hasta han dicho una cantidad de barrabasadas sobre por qué supuestamente, hasta supuestamente inventan de por qué Lutero utilizó el 31 de octubre y no otra fecha. Por ejemplo, este tal Juan Berli, un autoproclamado historiador chileno, eh, él dijo que lo hizo, ¿por qué? Porque como el 1 de noviembre era el Día de Todos los Santos, entonces la gente iba a ir en masa el día domingo 31 de octubre a la misa dominical. Argumento que no tiene la más mínima lógica. Estamos, recuerden, hablando del 1517. Por lo tanto, la gente No si sabían quería... leer. Además, sí, pero ese es otro punto a tener en cuenta, pero si la gente quería ir a estar en la fiesta de Todos los Santos, iba a ir, hubiera o no algo que digamos, que le motivara. La gente no, era sincera todavía en su devoción. No estamos hablando del mundo secularizado que tenemos hoy. Segundo, fueron escritas en latín. Por lo tanto, como lo decía, para el debate netamente académico, ni siquiera eclesiástico, académico. Tercero, la gente no sabía leer en su abrumadora mayoría, por lo tanto, poco o nada iban a servir, y de hecho poco o nada sirvieron, las 95 tesis para que fueran leídas, aunque las hubiera escrito en alemán. O sea, Lutero no quería, claramente,
un debate abierto, público. Incluso, como lo veremos en el párrafo, en la diapositiva siguiente, Lutero estaba llamando incluso a que se le llevara a debate por escrito. O sea, por eso les envié ese documento. La fecha 31 de octubre solamente aparece en la carta al arzobispo de Mainz, Alberto. Ese es el único documento que tiene escrito de Lutero la fecha 31 de octubre de 1517. Por ende, hágase la pregunta, si yo le estoy escribiendo a un superior mío en fecha, en este caso 31 de octubre de 1517, y le estoy escribiendo para justificar un texto que ya escribí, ¿cómo entonces yo voy a estar escribiendo sobre un documento explicando el 31 de octubre un documento que supuestamente escribí el mismo 31 de octubre? Es ilógico, no se trata de una cuestión de conocimiento específico. No se sabe la fecha exacta en la que, ni siquiera la manera en que este documento llamado 95 Tesis comenzó a circular. No, insisto, ni siquiera Lutero lo supo, por cierto. Y como les decía, fueron traducidas al, al alemán sin su conocimiento. E insisto, por algo el documento que ustedes leyeron, eso espero, estuvo, está fechado el 31 de octubre. Entonces, ¿cómo va a estar justificando el 31 de octubre un documento que supuestamente fue escrito el mismo 31 de octubre? De hecho, Mainz, o Maguncia, es una ciudad que en aquella época por lo menos eran 3 días de caminata para un cartero. O sea, quiere decir que mínimo esta carta estuvo en la mano de Lutero antes de salir hacia Mainz, por lo menos una semana antes. Cito, o sea, la cantidad de historias como ya el ejemplo que les di, de que supuestamente, o sea, poco le faltó decir a esta persona porque el 1 de noviembre era feriado, más o menos. Claro, hoy en día, pero en aquella época, cuando se trataba de la Santa Madre Iglesia, no, había que hacer todos los esfuerzos que fueran necesarios. Eh, También está el hecho de que su contenido no tiene realmente una relevancia que le hubiera interesado a la gente leer. O sea, digamos, es cierto, criticaba las 95 tesis, pero por algo las escribió en latín. Eso es un factor fundamental. Y segundo, si el mismo Lutero dirigió la misa ese 31 de octubre, ¿por qué no mencionó las 95 tesis? O sea, entonces esa escena dantesca de Lutero partiendo desde el Capitolio, no, perdón, del Ayuntamiento de Wittenberg, camino hacia la Schlosskirche y con el martillo en la mano, clavando, eso, insisto, no sé realmente cómo se gestó. Es más, al menos en las primeras generaciones de luteranos no hay noticia alguna de que se haya conmemorado el 31 de octubre. Ninguna. Hermano Ovidio, dígame. Sí. Entonces, se puede considerar, pastor, que serían hipótesis las que han venido haciendo ese grupo de personas, porque la verdad que las 95 tesis de Lutero, según se dice, causaron mucho revuelo en la Iglesia Católica, a tal grado que ellos tuvieron que reunirse en diferentes países, porque la Iglesia Católica tenía control de todo en esos años, y usted lo sabe. Y, Pero es que el y revuelo no tuvieron que causa. reunirse hasta en catacumbas también para su propia seguridad, porque el que estaba en contra de la iglesia, ya sabe usted qué le hacían y lo que le podía pasar. Sí, sí. Entonces Bueno, estas cosas, en realidad, bueno, lo dejan a uno preocupado porque hemos hablado y yo escucho siempre de que Lutero fue un líder muy reconocido dentro de a la ver, pero es que Iglesia Católica y que fue claro, el que provocó los cambios que hoy vemos en día. no, si eso no está en discusión, hermano. Yo estoy simplemente poniendo, o negando, de hecho, ni siquiera discutiendo, negando rotundamente que las tesis hayan sido publicadas el 31 de octubre. Nada más. No estoy diciendo que los duros escritos de Lutero eh, que vinieron después no hayan. No, no, sí, insisto, todo lo que ya sabemos del Vaticano es, por supuesto,
totalmente real. O sea, el contenido de las tesis tampoco está en discusión. Simplemente lo que estoy diciendo es unir ese documento con el supuesto mitológico 31 de octubre de 1517. Nada más. Todo lo Una demás pregunta, sucedió. pastor. Sí, Entonces, después de descubrir que todo este tiempo estuvimos engañados, la gran pregunta es, ¿por qué se inventó esa ficción? ¿Por qué se relaciona las 95 tesis con ese famoso 31 de octubre? la verdad no sé, yo creo que, pero para empezar eso es algo muy posterior a la vida de Lutero, insisto. Me atrevería a decir que en el siglo XVI, no, propiamente tal, no se habló mucho del tema de del 31 de octubre. O sea, lo que pasa es que puede que haya siendo bien pensado, puede que simplemente haya estado la confusión, hayan visto, ok, Lutero escribió sobre las 95 tesis un 31 de octubre, o sea, sí, sobre las 95 tesis el 31 de octubre, y justo ese día fue que, no sé, Lutero estuvo en la prédica ahí, porque insisto, sí, de que coincide que fue un domingo 31 de octubre de 1517, sí, eso fue así. Pero, insisto, las tesis por lo menos tenían ya varias semanas de existencia pública antes de eso. ¿Por qué pasó esto de esa mitologización de las 95 tesis? Insisto, habría que preguntarle hasta el mismo Lutero, yo creo que se haría esa pregunta. Porque, insisto, Lutero por algo no habló nunca más de ellas. O sea, si hubiera sido no es un texto como se dice fundacional, no es un texto al estilo de la Declaración de Independencia de los padres fundadores del 2 de julio de 1776. No, es un documento de queja, ni siquiera, casi ni siquiera de queja. Es una suerte de téngase presente. Por favor, analicen, piensen, compórtense a la altura. No hay, insisto, a lo más lo que Lutero aspiraba aquí en este documento es un llamado al debate, pero nuevamente al debate académico, entre académicos, ni siquiera eclesiástico. O sea, por algo, insisto, él creyendo que el arzobispo Alberto de Mainz no era el corrupto que era, porque vaya que lo era, por algo recuerden, él fue ordenado cardenal antes de los 17 años, o con 17 años. Tenía más, en eso sí, en la película Lutero del 2003 está muy correcta, tenía creo que dos arzobispados más de los que por ley podía tener. O sea, era un corrupto de tomo y lomo, como para traerlo al siglo XXI. Pero, insisto, eso de que haya estado vinculado a la fecha en sí, qué cosa o en qué momento se divinizó prácticamente esta fecha, la verdad es imposible decirlo con certeza. Pero es más, acá en Latinoamérica, tal vez por la histórica aversión que ha habido en contra de Lutero en el mundo evangélico, el 31 de octubre yo creo que no tiene más de 25 años celebrándose, excepto por los luteranos, obviamente. Y me imagino que algunos sectores calvinistas, pero eh, antes la frase 31 de octubre o Día de la Reforma, yo que nací en 1980, yo me habré enterado de ella porque leí algo de historia, porque leí sobre Lutero, pero no porque haya sido, yo creo que todos los que aquí somos mayores de 40 años, algo podemos hacer memoria, y insisto, hasta los años 90 inclusive, poco o nada se hablaba del famoso 31 de octubre. Es cierto, en Europa, Estados Unidos, la situación era distinta, pero acá en Latinoamérica tampoco es una fecha, digamos que, o sea, es algo casi patológico, ¿no? Después que se lo pasan el resto del año diciendo que Lutero fue un reformador cobarde a medias tintas y resulta que el 31 de octubre todos estamos celebrando el Día de la Reforma. No sé, como para mandar al Andrea, psicólogo. Dígame, hermano. mis primeros pasos fueron en la iglesia luterana, como sabes, 1974, y ya aquí en Uruguay se conmemoraba dentro de la iglesia luterana. Las demás iglesias evangélicas que había en la época no tenían ni idea. A eso me refiero, o Eso, sea, salvo los y tampoco luteranos. hasta hoy en día una iglesia evangélica, cuanto mucho la festeja.
No. Los otros le dicen la noche de las luces, no Ah, sí. por Lutero ni por el 31 de octubre, sino por el asunto de la noche de las brujas y no sé qué. Entonces la iglesia evangélica tiene la noche de las luces, Sí, para que veas. como la Pero versión en el cristiana, la versión 74, evangélica de Halloween. en Ah. el 74, exactamente, en el 74 sí, ya aquí se festejaba. Ya Mm. estoy con Sí. 62, Pero como tú mismo dices, siendo luterano, en una iglesia luterana. exactamente. Pero bueno, por eso menciono aquí a un verdadero erudito, no a este farsante, como les decía, argentino de Villoslada, perdón, de Rabasi, que escupen contradiciendo sus últimos tres papas en contra de Lutero. Erudito historiador Ricardo García Villoslada, español, experto en el tema de la reforma, es el acto revolucionario que jamás sucedió. Así lo describe él. Y por cierto, estoy hablando de esto lo escribió en la biografía, que está a menos de 2 metros de mi mano derecha. Eh, es digamos, es la biografía más extensa y completa que existe, ya sea en castellano o en inglés, de Lutero. No hay ninguna que sea más extensa en cualquiera de esos otros dos idiomas. Sí, insisto, interesante esa frase que de hecho le aparece, ahí voy a buscar la foto y la voy a enviar al grupo, pero lo intitula así, el acto revolucionario que jamás sucedió. Insisto, o sea, estamos hablando aquí de una especie de legitimidad de origen, no de consecuencias. Insisto, por supuesto que todo lo que vino después era necesario que sucediera, hermano, por cierto, ese no es el punto. Simplemente estoy refiriéndome a este hecho puntual llamado 31 de octubre, mal llamado Día de la Reforma. Incluso para mis hermanos que están fuera de Chile, eh, ¿qué año fue? ¿El 2005? Tal vez, Pablo, si ayudas con la memoria, tú que eres chileno, fue que se declaró Día Do- Nacional de do- las Iglesias sí, el Protestantes y 2005. Evangélicas, 2005, 2005. 2005 porque fue en el año de Michelle Bachelet. No, Ella con estaba de Lagos. presidente. ¿Ella está? No, no, o Sí, no recién, sé, claro. Pero la ley se sí, comenzó a tramitar, es imagínense, con o Lagos, sea, claro. la Sí, ley se comenzó a tramitar, para que vean, hermanos, lo patológico de esto. Comenzó a tramitarse esta ley que hizo que esto fuera un día nacional, y de hecho es día festivo hasta el día de hoy, eh, con un presidente ateo, Ricardo Lagos Escobar, más allá de consideraciones políticas, pero era ateo, y la ley fue promulgada por una presidenta agnóstica, la señora Michelle Bachelet. Y recuerdo el día en que se promulgó la ley en el Congreso, los representantes del mundo evangélico, curiosamente no había ningún luterano ni ningún calvinista, llorando en el Congreso, emocionados, ¿y qué? Resulta que mientras tanto estaba haciéndose eso, estaba comenzando a tramitarse la ley de aborto. Que claro, tardó en promulgarse, pero no sé, ¿qué es más importante? ¿Un día festivo o luchar contra el aborto? Insisto. Y para colmo, algo que muchos dicen, y quiero estar de acuerdo con ellos, le quitó toda importancia al día, comillas, de la Reforma. Vincular una festividad de origen alemán con la Iglesia protestante chilena o con la Reforma en sí misma. No sé, si me dieran a elegir una fecha a mí, yo diría 10 de noviembre, 10 de diciembre. El día del aniversario en que Martín Lutero quemó la bula papal, que ahí fue cuando Lutero dejó de ser católico, en efecto. O sea, él tenía plazo hasta el 31 de diciembre de ese año, de 1520, para retractarse de sus escritos con la bula Exsurge Domine, pero Lutero fue astuto, se adelantó, quemó la bula. Eso sí es real que sucedió, se sabe con certeza que sucedió el 10 de diciembre de 1520, ahí mismo en Wittenberg. Bueno, disculpe. Entonces, recordemos, sobre las 95 tesis, basta con leerlas someramente para darse cuenta que no son un texto de dogmática, para nada, en lo más mínimo. Ni siquiera un texto doctrinal, son solo eso, hasta el nombre lo dice, tesis, ideas, planteamientos.
Y como les digo, Lutero jamás volvió a darles importancia alguna, solamente las defendió ante Juan Eck en 1519 en un debate en Leipzig. Y nada más. Es la última referencia que Martín Lutero en algún documento suyo hace a las 95 tesis. Porque, insisto, si, como lo decía, me preguntaba el hermano Ovidio hace unos minutos, ¿cuáles fueron los verdaderos documentos que enviaron comillas a la hoguera a Lutero? La cautividad babilónica de la iglesia, a la nobleza cristiana de la nación alemana y la libertad cristiana, todos de 1520. O, de hecho, hasta el día de hoy se les llama los escritos de la Reforma, o en alemán Die Reformationsschriften. Porque en efecto, insisto, fueron esos los que detonaron el gatillo en contra de Lutero por parte del Vaticano, no las 95 tesis. Bueno, y otras consideraciones al respecto. Tal vez lo más bello de esas tesis es su prefacio y la tesis uno. Lo leo por honor al tiempo. Por amor a la verdad y en afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones. Nótese la palabra, proposiciones. O sea, pero piensen, por amor a la verdad y en afán de sacarla a la luz, se discutirá. O sea, él ni siquiera estaba diciendo tengo la razón. Estaba llamando un debate. Incluso después dice más adelante, al final del encabezado, dice, los que no puedan hacerlo de manera presente, ojalá lo hagan por escrito. Y por cierto, insisto, todo en latín. Y la tesis uno, insisto, es preciosísima. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Preciosa frase. ¿Esto por qué? Porque evidentemente las indulgencias lo que estaban haciendo era eliminar la penitencia de la vida cristiana o el arrepentimiento. De hecho, algunas traducciones de las 95 tesis, en vez de decir hacer penitencia, traducen arrepentíos. Pero creo que la traducción del latín, al menos más exacta, es hacer penitencia, no arrepentidos. No, independiente de qué palabra es más correcta en el castellano desde un punto de vista teológico, no. Aquí, como estamos hablando de una traducción, lo que vale es lo que escribió el autor, no la interpretación que nosotros le queramos dar. Pero piensen, haced penitencia. Ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Me pregunta el hermano Mar García, ¿podemos decir que están sobrevaloradas? No, ultra sobrevaloradas. De todas maneras, insisto, o sea, si hay alguien que me pidiera, ok, hagamos un estudio sobre documentos importantes de las obras de Lutero, las 95 tesis hasta las pasaría por alto. No habría razón alguna por la cual justificar, digamos, en importancia doctrinal, decir, este es un documento que hay que estudiar, hermanos. Insisto, si se trata de un documento corto, el primero que les recomendaría es ese, La Libertad Cristiana, y ojalá lo lean. Hasta les serviría para dirigir un estudio bíblico en sus congregaciones. O sea, ahí donde Lutero acuñó su famosa y preciosísima frase, el cristiano es un siervo, es un esclavo de todos y es libre a su vez de todos. ¿Por qué? Siervo por su pecado, libre por haber sido liberado por la sangre de Cristo. La frase es un poco más compleja, obviamente, ahí la puedo copiar después en el chat. ¿Algún comentario, hermanos? Oh, bueno, ahí por cierto, Pastor, disculpen la autorreferencia, ahí pueden ver en la izquierda una foto, no del 1517, del 1517 no queda ninguna copia de las 95 tesis, y las pocas que se hicieron o que quedaban, lamentablemente fueron arrasadas como buena parte de los documentos de la Reforma en los bombardeos ingleses en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y el que está a la derecha es mi amado hijo Manuel, que tiene una copia que me regalaron hace un par de meses apenas, de las 95 tesis, pero en alemán. Eh, y ese, de hecho, lo que no sé si lo alcanzan a ver abajo en el documento que tienen en sus manos mi hijo, ese es el primer diseño del que se tenga memoria de la Rosa de Lutero, que dicho sea de paso, Lutero jamás diseñó. Eh,
Así que, como les digo, eso es solamente un tema anecdótico. Gracias, Omar, eso dicen. Eh, Insisto, este, como les digo, sería, pero no es anterior al 1600 este documento. No, no, insisto, ¿por qué, digamos, insisto, lamentablemente, o por supuesto, o sea, hasta eso ya nos dice la poca importancia que tuvieron para Lutero las 95 tesis. Lutero se habría encargado de difundirlas como sí lo hizo con la libertad cristiana, con la cautividad babilónica de la iglesia. Ni hablar con el Servo Arbitrio, que ya es su gran documento teológico, el primero de todos tal vez, cuando debate con Erasmo. En cambio, insisto, ya el tiraje que se le dio a las 95 tesis, por eso hizo que fuera tan fácil que se perdieran todas las copias originales, porque literalmente no se hizo o sea, pensemos, Wittenberg era un pueblo de 5.000 personas, cuando mucho, en el 1517. Circularon, por cierto, en Sajonia lo suficiente para causar algún impacto, pero tampoco es que haya sido que abrumador el tiraje que tuvieron estas 95 tesis. Bueno, otras consideraciones. La verdadera evolución doctrinal de Lutero se da desde 1518 a 1520, año crucial, 1520, no antes. El Lutero reformador que usted y yo admiramos o conocemos, al menos es ese, el que se gestó en esos años. No el del 31 de octubre de 1517, sea verdad o no, que se clavaron, que se llevó a cabo el famoso martillazo de Wittenberg. No antes, eso sí lo podemos decir con plena certeza. Y mencionar, por cierto, el debate sugerido por Lutero en el encabezado de las tesis jamás se llevó a cabo. Nunca hubo un verdadero debate en donde el sacerdote de turno le dijera a Lutero, ok, yo te quiero llevar la luz que tú estás pidiendo, Lutero, y por lo tanto aquí te presento la verdad que nos dice la Santa Madre Iglesia. No, por eso tal vez la ingenuidad de nuestro buen Lutero, pensar que algo podía cambiarse desde adentro en el Vaticano. No se puede hacer hoy en el siglo XX y XXI, menos iba a poder hacer en el XVI. O sea, es algo que casi cae de cajón, como decimos. O sea, literalmente, ese ingenuo Lutero, devoto católico que escribió las 95 tesis, pedía eso, nada más que un simple debate, pero académico, ni siquiera doctrinal. O sea, no hay ninguna doctrina que Lutero ponga en duda, ni siquiera el purgatorio en las 95 tesis. Por eso, como les digo, desde la segunda mitad del 1518 al 1520, ahí claramente que sí, es donde tenemos al Lutero reformador, al Lutero ya en rebelión en contra de Roma, no Pastor, antes. Dígame. es que Lutero en estos momentos es un fiel y cándido católico romano, fiel y cándido porque incluso él piensa que todo esto se está haciendo a espalda de su santidad el Papa León X. Entonces, eh, hay que ver el Lutero de ese momento y el Lutero posterior, que es el que con el que nos quedamos nosotros, principalmente. En efecto, sí. O sea, en parte, por eso lo que les comentaba en la primera clase, de por qué, más que hacer un simple análisis de tipo positivista de la historia. Como les decía, nos quedamos simplemente en lugares, personajes, fechas, acontecimientos, nada más. Pero precisamente lo que un servidor aquí intenta hacer es exactamente lo contrario, hacer un análisis historiográfico. La historia nos va a decir simplemente, ok, la mayoría de los libros simplemente mencionan 31 de octubre de 1517, los martillazos, 95 tesis, reforma. Fin de la discusión. No, acá, de hecho, por cierto, debo reconocer que me costó llegar a esta conclusión que les acabo de dar. La primera persona que me llamó la atención al respecto de eso fue el gran erudito, verdadero historiador, César Vidal. Probablemente el historiador vivo en castellano más erudito que tengamos.
prolijo autor, prolijo historiador. Y él mismo en su libro, que se los recomiendo, que está en digital en mi página web, que se llama El caso Lutero. Ahí él, me parece que en el capítulo uno, comenzando el capítulo uno, menciona de que es insostenible la idea de que Lutero haya publicado las 95 tesis el 31 de octubre, y mucho menos que lo haya hecho como un gesto de rebeldía. Hermano José, dígame. Profesor, una consulta, ¿y es posible que para el año 1517 Lutero aún no haya sido o aún no haya nacido de nuevo? ¿Es probable? No, Esa sería mi pregunta. yo creo que podemos hablar de un Lutero ya converso realmente, no, bastante antes. O sea, yo creo que llegando a Wittenberg, encontrándose con la Biblia, por cierto, tampoco me voy a ir en la otra leyenda de la llamada experiencia de la torre, como se le llama, o algunos hablan de la experiencia de la cloaca. Hay varias maneras en que se le interpreta eso. Pero yo creo que el Lutero creyente, devoto, a pesar de ser, o sea, era devoto, era creyente a pesar del Vaticano, no por estar ahí, que es muy distinto. Pero yo creo que ya en 1515, más aún con su viaje a Roma, o sea, ahí Lutero pudo ver la literalmente cloaca que era el Vaticano y que algo había que hacer. Entonces, o sea, lo que pasa es que no es difícil en este tipo de personajes decir aquí está el punto A y nos saltamos de inmediato al punto Z. Es como que tal vez en algunos de nosotros mismos nos preguntáramos cuándo fue el momento de nuestra conversión. O incluso, eh, o sea, como lo decía creo que en la clase anterior, no podemos ver la conversión necesariamente como un acto unidireccional que puede suceder de una sola manera, en otras palabras, dramática, como al estilo de Saulo de Tarso, camino hacia Damasco. Pueden haber, como les decía, a la luz de la misma Biblia, conversiones mucho más pacíficas, entre comillas, sin ningún elemento dramático como la de Pedro. Ven, sígueme. Y fin de la historia. Eh, entonces, en este caso igual, no me atrevería a decir en tal fecha ya fue cuando el punto de la conversión de Lutero, no. Sí podría decir, insisto, que ya con Lutero con Biblia abierta, en 1515, no antes, ya tenemos a un Lutero creyente y buscando cómo acercarse a Dios. Hermano Vidio, ¿me escucho? Sí, pastor, me parece a mí que la época de Lutero, en su acto de rebeldía y revolución, tiene varias etapas, ¿verdad? Porque él inició revelándose a la iglesia con las 95 tesis, reconociendo de las cosas que los actos que se estaban cometiendo, porque ellos manejaban todo, manejaban la tierra, bueno, entonces él se rebeló y fue cuando inició una campaña, ¿verdad? Donde lo acompañaron muchas personas. Ahí se habla hasta de Zwinglio y todos esos que tuvieron que ver, que no se les hizo fácil porque les tocó enfrentar a una muralla como era la Iglesia Católica. Y los católicos hoy en día les han metido eso que dicen que hablar de Lutero es hablar de aquel que dividió la iglesia. Y la verdad es que la iglesia no se dividió, era una necesidad que la iglesia diera apertura a nuevas congregaciones. Entonces, ellos querían seguir controlando el poder y haciendo todo con esos dogmas que le imponían al pueblo y todo, y la venta de indulgencias que Lutero se la señaló y que se le estuvo en contra. Entonces yo creo que a medida que fue avanzando el tiempo, y Lutero se siguió preparándose para enfrentar a una potencia como era la Iglesia Católica, pero al final se lograron buenos resultados y son los que hoy estamos disfrutando. Gracias. Y bueno, finalmente, lo único realmente certero que podemos decir de las 95 tesis es el año en que fueron escritas, obviamente su autor, y el contenido del texto. Más allá de eso, todo lo demás que se pueda decir sobre las 95 tesis, ya sea las verdaderas intenciones en apariencia revolucionarias,
de que fue un acto osado de Lutero haber escrito este documento, lo era. ¿En qué sentido? No por su contenido, sino porque bien sabemos, como usted lo acaba de decir, hermano, cualquier acto de decirle comillas tal vez al Vaticano era sinónimo de muerte. O sea, en ese sentido sí fue un acto, insisto, fue más osado que revolucionario, las 95 tesis. Pero más allá de eso, creo, como lo decía, creo que nuestro hermano Omar, si mal no recuerdo, están muy sobrevaloradas las 95 tesis. Insisto, basta con leerlas. Creo que a nadie de nosotros nos gustaría ver una frase en donde se le ofrezca lealtad al Papa o la autoridad de perdonar pecados, que son frases que aparecen en las 95 tesis. Y bueno, lo que sí logró de manera medianamente corta es que logró sin querer que la venta de indulgencias fracasara en solo meses. O sea, ya en el 1518, la venta de indulgencias, al menos en Sajonia, ya se había, digamos, hundido y ya había dejado de ser el negocio redondo que, que comenzó a ser en un principio. Hermano Omar. Y es así como usted acaba de mencionar, o sea, de que yo sí creo que fue la intención, no fue a pesar de Lutero, sino que él definitivamente quería que se dejase de vender esta indulgencia o este perdón de los pecados. La pregunta es, entonces la Basílica de San Pedro se terminó construyendo con dinero, digamos así, mal habido, con dinero producto del comercio, con la fe carbonera de estos alemanes o no, se construyó con la venta de Exclu- indulgencia o no. Exclusivamente no, pero de que fue un buen porcentaje de dinero, o sea, igual fueron 3 años y medio, casi 4, de venta plena de indulgencias. Insisto, estamos hablando de que la gente, al nivel de que la gente dejaba de comer para sus indulgencias. No, pero todo, más que allá de esperar, por cierto, tal vez era lo más triste para estas personas, más que esperar expresamente el perdón del pecado de ellos o de algún antepasado, lo hacían por amor a la iglesia. O sea, digamos, la maldad en ese sentido del Vaticano era más grande todavía. Entonces, en buena medida, no exclusivamente, por cierto, pero insisto, aunque es como que me dijeran es que solamente los nazis mataron o qué sé yo, no, apenas, solamente 100 judíos y no 6 millones. O que, no sé, los comunistas en Ucrania, en la época soviética, en 1932, mataron solamente a 7.000 ucranianos de hambre, no a 7 millones, que fue lo que murieron. O sea, desde un punto de vista ético, moral, cristiano, la aberración es la misma. O sea, es ya solamente la idea de que se pase por la mente de alguien que se diga cristiano, vender el perdón de los pecados o creerse con la autoridad para llevar a cabo una empresa tan detestable como esa. Muy bien, ahí lo que es, como siempre, una nota anecdótica. Esto es lo que se llama un sobre de primer día de emisión de un sello postal alemán de 1967, cuando se conmemoraron los 450 años de la publicación de las tesis. Eh, Así que, bueno, siendo así, llegamos a la finalización de la exposición de la clase. No sé si antes de despedirnos tienen alguna pregunta, comentario, queja. Sí, esto espero no terminar como Esteban apedreado por aguarle la fiesta a tanto evangélico y protestante De que, hecho, esa es la queja, que la querella es que que justamente nos ha aguado la fiesta y nosotros nos vamos a encargar de aguársela a otros este próximo 31 de octubre. Excelente clase, pastor. gracias, casi. A ver, Igualmente, en Uruguay vamos a seguir festejando el 31 de octubre. no, si acá igual, por cierto, pero insisto, es como, no estoy llamando a no celebrarlo, conmemorarlo, como quiera llamarlo. No, es como lo que nos pasa, mire, casi todas las fiestas icónicas de la historia de la humanidad algo de exageración tienen. Por ejemplo, los norteamericanos hasta el día de hoy celebran la independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776. ¿Cuándo se ¿Cierto? independizó Estados Unidos? 8 años después.
Es más, ni siquiera la Declaración de Independencia fue aprobada el 4 de julio, fue aprobada el 2. Lo que pasó el 2 de julio simplemente fue que se hizo la lectura solemne por el devoto presbiteriano, por cierto, Charles Thompson, que leyó públicamente ahí a las afueras del Independence Hall en Filadelfia la Declaración de Independencia, pero no es que haya sido que en un acto heroico los padres fundadores el 4 de julio hicieron todo el trabajo, no. De hecho, el documento que fue aprobado el 2 de julio fue mutilado en más de un tercio, en un documento de apenas una página. Y Estados Unidos no logró su independencia real hasta 1783 con el Tratado de París. O en el caso de la declaración de independencia de buena parte de los países de Latinoamérica, no sucedió de la manera tan gloriosa, o en el caso de Chile, ni pensar en que el 18 de septiembre de 1810 fue nuestra independencia, para nada, al contrario, fue la fecha en que se le declaró lealtad al rey de España, no en que nos independizamos de los españoles. Y así la lista podría continuar, por cierto. Pero, no sé, tal vez es casi parte de la naturaleza humana sacralizar muchos de estos acontecimientos y ponerlos en bronce o en oro, tal vez, ¿no? Eh, para darles mayor magnificencia. ¿Algún Claro. otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, bueno, siendo así, estamos llegando ya a la finalización de esta clase. Agradezco su participación, su asistencia y que Dios les bendiga.